Buenas tardes, mi nombre es Esther Michelle Cirero González y ese es el resumen del capítulo número 1 del libro de comunicación, de información y comunicación de Eulalia Ferrer. El título del capítulo es Raíces y fundamentos originales de la comunicación. De manera simbólica, la primer pareja en este mundo podría considerarse como el nacimiento del concepto original de comunicación, ya que la comunicación realmente nace de la necesidad de decirse algo los unos a los otros, intercambiando información. Harry Proust menciona que la comunicación es el factor constitutivo de la humanidad desde el origen del lenguaje y que el fundamento de la comunicación es el persuadir. El persuadir es la conjugación de la comunicación atendiendo los requerimientos de relacionarse e influir en otros. Es el acto comunicativo donde las palabras se tallan y se intercambian, donde las cosas adquieren nombre y donde el sentido común tiene un lugar común. El género humano no puede concebirse sin el lenguaje, comienzo de todo proceso comunicativo en sus más profundas raíces, que va del grito al gesto, del llanto a la risa, del sonido al olfato, tacto a la mirada, de los pies a las manos, etc. En resumen, la infinita habilidad del hombre desde que nace para hacerse entender, mandando y recibiendo mensajes de sujeto al objeto y del objeto al concepto, para luego pasar de lo no verbal a lo verbal, de la palabra hablada a la palabra escrita, de los signos a las imágenes. Incluso esto se ve en el desarrollo de un bebé. Recientemente estoy cuidando a mi sobrina. Mi sobrina, los primeros días fueron difíciles, yo no entendía cuando lloraba por hambre, cuando lloraba por frío, cuando lloraba porque traía pipí, cuando lloraba porque tenía sueño. Poco a poco fui entendiendo cada uno de sus llantos y desde ahí comprendo la comunicación entre ella y yo. Bueno, en fin, sin los planos del lenguaje no existirían los planos equivalentes a la comunicación. La comunicación, según David Caverlo, no se puede comunicar sin tener la intención de persuadir a alguien de una forma u otra. La comunicación en forma y conjunto es en todo su significado, es lenguaje. Leibniz pensaba que el lenguaje era el eje articulador de la comunicación y su mecanismo más vigoroso. La comunicación es el instrumento universalizador y que perfecciona el lenguaje. O sea, siempre van de la mano. A mi ver, yo lo entendí como uno no puede existir sin el otro. Siempre tiene que haber una forma de transmitir la información y ese proceso es comunicación, pero el medio es el lenguaje. Bueno, yéndonos un poquito más atrás, en las pinturas en las cuevas de Altamira y dibujos de Mesopotamia en los antiguos pobladores mesoamericanos, son señales anticipadas de comunicación, marcando itinerarios, huellas humanas o logros de civilizaciones y culturas. Otra forma de comunicación son los sonidos, las campanas, ruidos instrumentados, silbidos que todavía incluso se escuchan en los barrios de los países de Sudamérica, los silbidos, cómo se llaman para salir a jugar, cómo se llaman los pandilleros, incluso los tambores en algunas tribus africanas se usan. Las luces de linterna, como el SOS, la vestimenta, como una vestimenta define o transmite información, desde los zapatistas, cómo vestían los hombres sin nombre. El humo, bien se dice que donde hay humo hay hombre, y el humo fue utilizado como un telégrafo gigante, donde con el humo hacían señales y mensajes.
codificados. Sin duda, el hombre se comunica y es comunicado por el color desde sus primeras formas de cultura y aún antes. Separado el color o combinado el color, identifica países, milicias, religiones, ideologías, grupos indígenas, distinguidos por color de sus trajes o sus plumas. No sé si incluso aquí todavía, incluso ahorita es común pañuelos verdes, pañuelos azules, lo que significa el negro y el rojo juntos. Entonces, todos esos combinación de colores transmiten información. En México, Fray Diego de Valdés cuenta que por medio de pinturas daban a entender a los indios la doctrina que predicaban, siendo la pintura el medio usual de comunicación. Ahora asombra la diversidad de medios y ocurrencias que el hombre ha utilizado o ensayado para atender sus necesidades comunicativas. En la ruta del ser comunicador cuentan todos los símbolos y espacios. Regis Debray, analizando el mundo de las imágenes, ha llamado la atención sobre la estela funeraria egipcia, colocada de manera vertical sobre el sarcófago en su mirada al poniente, pues los muertos viajaban con el sol. Las pirámides transmiten el mensaje de inmortalidad, como las pirámides desde aquí en México, Teotihuacán, o en Egipto. La Torre de Babel, que fue un intento de comunicación con el cielo. En fin, la búsqueda de las alturas forman parte de una sociedad contemporánea. No olvidemos que relacionado a ese tema, Hermes, el rey de los caminos y mensajero, que es más en el tema de los griegos, también era considerado el dios de la palabra y de la elocuencia. El cuerpo del hombre mismo, que se habilitaría como vehículo del mensaje comunicativo. En otros casos hay referencias de esclavos que llevaban el mensaje tatuado en las espaldas. Incluso en la antigüedad podían ser ejecutados los portadores de malas noticias, como sucedió justamente con el mensajero que llevó el mensaje a Cleopatra de que Antonio había muerto. Y lo que más me llamó a mí la atención del libro fue las definiciones clásicas de comunicación. La que a mí más me gustó fue la de Cifra Eras, que es la comunicación constituye el fundamento de toda sociedad humana y de toda relación social. Y de Redfield, que la comunicación es el amplio campo de los intercambios, hechos y opiniones entre los seres. Que en sí pues abarca el concepto que para mí es el ideal, que la comunicación es más que el medio que transporta el mensaje, es el proceso que lo vuelve respuesta, cerrando el circuito significativamente que va del que habla al que escucha y sus formas equivalentes. Incluso el libro menciona una tríada comunicativa. Ay, ¿dónde lo anoté? Lo anoté, lo guardé. Bueno, menciona que son los tres, que es el mensaje, el qué, el a quién, el qué y el a quién, pero la persona que escucha. Luego más adelante mencionan las cinco W's, que es en Estados Unidos, que es what, who, where, when, why, que significa qué, quién, dónde, cuándo y por qué. Esa según Emily Girardin. Laswell, Lansfeld, Kurt y Holland mencionan el quién, el dónde y el cómo. O también Nixon y Sharma, el para qué, cuál y cuándo. También creo que Emily Girardin menciona el qué se vende, dónde y a qué precio. Y pues eso se enlaza con lo que yo les decía ahorita, que el circuito significante que va del que habla
al que escucha y en sus formas equivalentes, obviamente el que decimos. La comunicación instantánea y simultánea se ha pasado de las vías de comunicación a los medios de comunicación. Y hasta aquí mi resumen. Muchas gracias.